Fui una novia infiel y quedé embarazada de mi ex después de un periodo de despedida emocional, antes de mi boda. Mi prometido lo descubrió y me expuso ante todos los invitados. Lo perdí todo, incluso a mi hijo. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Julia, tengo 29 años, soy profesora de literatura en un colegio privado. Siempre fui una persona centrada. Nunca he sido de los que se meten en problemas y mi vida amorosa siempre ha sido discreta. Estoy orgulloso de mi carrera y de los estudiantes a los que he enseñado a lo largo de los años. Soy hija única y siempre he sentido el peso de ser el ejemplo de la familia. Cuando conocí al Mauricio, estaba en una fase tranquila, centrada en el trabajo y sin grandes emociones románticas. Apareció como el tipo de hombre que solo imaginamos en los libros: amable, estable, cariñoso. Pensé que la vida finalmente me había recompensado. Mauricio, que entonces tenía 34 años, es dentista, un tipo metódico, tranquilo y sumamente racional. No era exactamente el tipo más espontáneo del mundo, pero lo compensaba siendo confiable y siempre ahí. Provenía de una familia tradicional, con valores muy estrictos sobre la fidelidad, el matrimonio y el honor. Siempre admiré la forma en que trataba a su madre y el cariño que tenía hacia sus sobrinos. Hizo que todo pareciera seguro y sólido. Y yo, que siempre tuve debilidad por el caos y la poesía, encontré en su estabilidad un lugar donde descansar. Me pedía calma, rutina y paz, cosas que yo a veces no sabía dar. Nos conocimos en una reunión de amigos en común y desde el principio la conversación fluyó como si nos conociéramos desde hacía años. Nuestro primer encuentro fue sencillo: un café, un paseo, muchas risas. A los pocos meses ya éramos inseparables. La relación parecía demasiado natural, de esas que solo se ven en las películas que muestran parejas que al final terminan juntas. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a vivir juntos. La convivencia era pacífica, casi automática. Nos respetábamos mucho. Las peleas eran raras, cuando ocurrían, nunca duraban más de un día. Realmente creía que estaba viviendo mi final feliz. Después de 2 años juntos, me pidió matrimonio durante un viaje a una cabaña en el campo. Era sencillo, romántico, íntimo. Sabía que odiaba las exageraciones. Le dije que sí con los ojos llorosos, creyendo que era lo que quería para el resto de mi vida. Empezamos a planificar todo juntos: fecha, lista de invitados, estilo de ceremonia. Su familia estaba muy emocionada. La mía, entonces, ni siquiera se menciona. Era como si todo estuviera encajando a la perfección. No imaginé que esa elección, que parecía ser el pináculo de mi vida amorosa, algún día se convertiría en mi mayor arrepentimiento. Nuestra relación tuvo una dinámica muy tranquila. Él trabajaba mucho, y yo también, y a veces parecía que funcionábamos más como compañeros de cuarto que como una pareja enamorada. La pasión dio paso a la colaboración, la rutina y la planificación. No digo que fuera malo para mí, en absoluto. Pero comencé a sentir un extraño vacío. Ese tipo de sentimiento que ni siquiera quieres nombrar porque sabes que si lo haces, quizás tengas que admitir que algo no está bien. En cambio, me tragué la incomodidad y me concentré en el matrimonio. Después de todo, eso es lo que haces, ¿verdad? Te comprometes, construyes, continúas. Había pequeñas cosas que me molestaban. Su forma de evitar conversaciones más profundas, la forma en que siempre priorizaba el trabajo, el silencio en las noches cuando yo quería conexión y él solo quería dormir. Pero me dije que eso era normal, que todas las parejas pasaban por fases así. No hubo traición, gritos ni faltas de respeto. Fue solo una ausencia silenciosa. Y elegí ignorar las señales. No sabía, en ese momento, que ese silencio que elegí aceptar sería precisamente el espacio donde los fantasmas de mi pasado encontrarían una apertura para regresar. Antes de Mauricio, estaba el Gabriel. Él fue mi primer amor verdadero, de esos que marcan y dejan cicatrices. Salimos durante casi 4 años, con ida y vuelta, peleas intensas y reconciliaciones aún más intensas. Gabriel era todo lo contrario de Mauricio: impulsivo, apasionado, un poco perdido, pero siempre lleno de vida. Me hizo sentir cosas que ni siquiera podía nombrar, pero al mismo tiempo me dejó exhausta. Nuestra relación terminó porque me cansé de no saber qué esperar del día siguiente. Estoy cansado de las promesas incumplidas, los celos, las desapariciones. Y sin embargo, cuando terminó, dolió muchísimo.
La última vez que hablé con Gabriel fue unos 2 años antes del compromiso. Después de eso, simplemente nos bloqueamos de todo. Pero de la nada, 3 meses antes de mi boda, apareció. Me envió un mensaje sencillo y contundente. Soñé contigo. Me alegro por ti. ¿Puedo llamarte un día de estos? Mi corazón se aceleró. Debería haberlo ignorado. Lo sabía. Pero respondí. Dijo que todo estaba bien, que la vida había seguido adelante. Dijo que solo quería escucharme, que no quería molestar nada. Programamos una llamada, que se convirtió en una conversación larga, nostálgica y pesada. En el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Pero la excusa que me di fue que necesitaba terminar ese ciclo. Que era importante entrar al matrimonio con todo resuelto. Gran mentira que inventé para justificar lo que mi corazón ya quería hacer. Durante esa llamada, lloró. Dijo que todavía soñaba conmigo, que me amaba más que a sí mismo, que le había tomado un tiempo comprender cuánto me había perdido. Estaba conmocionado. Yo también lloré. Y acordamos encontrarnos. Solo para hablar, dije. Solo para acabar con esto, repetí. Pero en el fondo, sabía que esta reunión se trataba más de reavivar que de terminar. Nos encontramos una tarde, en un parque al que solíamos ir juntos. Tenía el mismo aspecto, pero con una mirada más tranquila y triste. Me dio un abrazo largo, de esos que te destrozan. Hablamos durante horas. Nos reímos de cosas viejas, recordamos nuestros lugares, nuestra música, nuestras locuras. En algún momento, el estado de ánimo cambió. El silencio se llenó de tensión. Y allí, en ese banco de madera, con toda la ciudad moviéndose normalmente a su alrededor, apoyó su frente contra la mía y me preguntó, ¿aún me amas un poco? No respondí. Solo cerré los ojos. Y dejé que sucediera. Esa noche fuimos a su apartamento. No hubo prisa, no fue salvaje, no fue impulsivo en el sentido físico. Fue lento, doloroso, emotivo. Fue como si lo enterráramos todo con el cuerpo, un auténtico adiós. Lloré durante. Él también. Y al final dijo, ahora puedo dejarte ir. Pero no fue el final. La verdad es que, después de esa noche, nos volvimos a ver. Y tuvimos relaciones sexuales prácticamente todos los días durante casi 3 meses, hasta una semana antes de mi boda. Era como una droga emocional que no podía dejar. Me juré a mí mismo que moriría allí. Que continuaría con Mauricio, que enterraría esa fase en lo más profundo de mi alma. Regresé a casa destrozado, pero decidido a fingir que nada de eso había sucedido. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a mi mejor amigo. Después de eso, Gabriel volvió a desaparecer. No me buscó, no me envió mensaje, no apareció en las redes sociales. Y tampoco fui tras eso. Enterré todo y volví a mi rutina con Mauricio como si fuera una actriz en el escenario. Pero había algo diferente en mí. Una mirada más cansada, una sensación constante de que había cruzado un límite del que nunca podría regresar. Traté de convencerme de que era solo una recaída, un desliz que nunca volvería a suceder. Pero la verdad es que, en ese momento, ya había engañado al hombre que iba a ser mi marido. Y sabía que tarde o temprano llegaría el precio. Empecé a sentirme extraña la semana siguiente después de que dejé de ver a Gabriel, es decir, la semana anterior a la boda. Mi cuerpo se sentía más cansado, mi estado de ánimo era un desastre y comencé a sentirme mal por olores que antes no me molestaban. Pensé que era estrés. Los últimos meses habían sido una locura emocional y la boda estaba cada vez más cerca. La apretada rutina, la presión de la ceremonia, la culpa silenciosa, todo eso me hizo pensar que mi cuerpo simplemente estaba reaccionando a la tensión. Pero algo dentro de mí, un instinto que no quería escuchar, ya lo sabía. Ya sabía exactamente qué era. Compré un test de drogas en una farmacia lejos de casa, con gafas de sol y capucha, como si estuviera cometiendo un delito. Tomé la prueba tremendamente. Cuando apareció la segunda racha, simplemente me quedé paralizado. Me senté en el suelo del baño y me quedé allí, mirando al vacío durante unos buenos minutos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el edificio podía oírlo. Lloré. Lloré como nunca antes. Porque en ese momento supe que ya no podía fingir más. No tenía idea de cómo lidiar con eso. Y más que nada, sabía que el bebé no era de Mauricio. La razón por la que estaba tan seguro me perseguía. Mauricio y yo siempre usamos condones, en todas las relaciones, sin excepción. Él insistió en esto,
Dijo que quería planificar todo bien y que solo tendría hijos después del matrimonio. Lo respeté, aunque a veces quise abrir esa posibilidad. Con Gabriel, era diferente. Hice cuestión de tener relaciones sexuales sin condón. Fue como un acto de entrega, de intensidad, de pasión ciega. Y más que eso, me encantaba sentirlo terminar dentro de mí, dejándome llena, sintiendo lo satisfecho que le hice. Fue visceral, intrascendente, como si mi cuerpo buscara todo lo que me faltaba en silencio con Mauricio. Muchas veces ni siquiera me limpiaba inmediatamente, por lo que podía sentirlo dentro de mí por más tiempo. Seguíamos teniendo relaciones sexuales, por supuesto. Mauricio y yo. Pero no con la frecuencia, ni con la intensidad, ni con el momento adecuado para justificar ese positivo. Sabía con total certeza que el padre era Gabriel. Eso me dio un pánico que nunca antes había sentido. Pensé en decirnos a ambos la verdad. Pensé en desaparecer. Pensé en todas las opciones posibles y ninguna me parecía viable. La vergüenza me consumió. La culpa me aplastó. Y sin embargo, una parte de mí sentía algo extraño. Como si, a pesar de todo, esa vida dentro de mí fuera una especie de castigo merecido. Elegí esconderme. Esta fue la decisión más cobarde de mi vida y lo sé. Pero estaba aterrorizada. No quería perder a Mauricio, no quería pasar por la humillación de admitir que le engañé y quedé embarazada de mi ex semanas antes de la boda. Entonces comencé a construir pequeñas mentiras, que crecían día a día. Cuando me preguntó por qué estaba enfermo, le dije que era mi estómago. Cuando mencioné el retraso en la menstruación dije que era por estrés. Y cuando empezó a sugerirme que me hiciera pruebas, inventé que ya había ido y que todo estaba bien. El peso de mentir mientras se preparaban los votos matrimoniales era insoportable. Escribir promesas de fidelidad, lealtad y verdad mientras escondía al hijo de otro hombre en mi vientre fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. A veces me encontraba mirando mi reflejo y preguntando, ¿en quién te has convertido? Pero al poco tiempo respiré hondo y volví al horario de la fiesta, al grupo del buffet, a elegir las flores. Me obligó a pensar que tal vez si fingiera lo suficiente, todo desaparecería. Que incluso el bebé podría ser aceptado. Eso nadie necesitaría saberlo. Ese tiempo encontraría una manera de ocultar el caos. Hubo un momento en el que casi lo conté todo. Fue una noche que estábamos viendo la televisión y él apoyó su cabeza en mi regazo, jugando a adivinar nombres para sus hijos. Estaba sonriendo. Y casi lo dije. Abrí la boca, sentí las palabras en mi garganta. Pero tragué. Porque en ese momento me di cuenta de que no era solo el miedo a perder a Mauricio. Era el miedo a perderme. Para afrontar todo lo que había hecho. Admitir que, por mucho que amaba la seguridad que él me brindaba, decidí destruirla con mis propias manos. Y eso dolía más que cualquier náusea. Los días empezaron a pasar más rápido de lo que podía seguir. Faltaba solo una semana para la boda y todo parecía estar en piloto automático. La agenda estuvo repleta de reuniones finales con proveedores, prueba final de vestuario, ajustes de agenda, visita al salón de ceremonias y degustación de comida. Sonreía en fotos, la subía a internet, comentaba emocionada en grupos, pero por dentro me estaba desmoronando. Era como si estuviera viendo a alguien más vivir esa vida. Me miré en el espejo con el vestido blanco y todo lo que pude pensar fue, no te mereces esto. Y, sin embargo, continué. Mauricio estaba radiante. Habló de la boda con un brillo en los ojos, procurando participar en cada detalle. Vi en su rostro el amor puro y pacífico que sentía por mí. Me hizo pedazos porque cuanto más mostraba amor, más me sentía como un fraude. A veces, hablaba con sus amigos de sus planes para el futuro, de los hijos que quería tener conmigo, del viaje de luna de miel, y yo sonreía, fingía una vez más. No sé cómo logré sostener esa mentira durante tanto tiempo. Quizás porque, en el fondo, todavía creía que había tiempo para salvarlo todo. Durante ese tiempo, mi relación con Gabriel había terminado para siempre. La última vez que nos vimos fue exactamente 7 días antes de la boda. Dije que ya no podía seguir con esto, que necesitaba casarme y tratar de borrarlo todo. Él no suplicó. Simplemente me miró con la misma mirada de siempre, una mezcla de dolor y orgullo herido. Estás eligiendo un error en lugar de algo real, dijo. Y yo respondí, estoy eligiendo la paz. Pero fue mentira. Estaba eligiendo el miedo. Miedo al escándalo, a la exposición, a perderlo todo. Y, sobre todo, miedo a afrontar la verdad. Nadie sospechaba nada.
Ni mi mejor amiga, ni mi madre, ni mis compañeros de escuela. Se me daba tan bien ocultarlo que a veces casi podía convencerme de que no había pasado nada. Incluso podía manipular mi cuerpo. Comencé a usar ropa más holgada, disimulando cualquier cambio y evitando cualquier conversación sobre médicos o exámenes. Cuando alguien me preguntó si estaba bien, sonreí y dije que era solo ansiedad previa a la boda. Una parte de mí esperaba que algo sucediera, que el universo me impidiera seguir adelante. Pero él guardó silencio. Me dejó elegir. Los días previos a la boda fueron los más angustiosos de mi vida. Me sentí asfixiada, como si llevara una bomba de tiempo en el vientre. Cada vez que veía a Mauricio durmiendo a mi lado, tranquilo, ajeno a todo, se me revolvía el estómago. Quería gritar, quería confesarlo todo, pedir disculpas, suplicar una oportunidad para empezar de nuevo limpiamente. Pero el miedo era paralizante. El miedo al juicio, a la humillación pública, a ver a mi familia destrozada, a convertirme en una broma en las redes sociales, todo esto me mantuvo en silencio. Y entonces me quedé callado. Cada día. El día antes de la boda tuve una crisis de llanto escondida en el baño del salón de belleza. Las otras novias se reían, intercambiaban historias y celebraban. Yo, encerrada en una cabaña, sollozaba en silencio. No fue solo culpa. Fue desesperación. El tipo de desesperación que sientes cuando sabes que estás a punto de cruzar una línea sin retorno. Me miré en el espejo del baño y, por primera vez, sentí asco de mí mismo. No por lo que había hecho, sino por la cobardía de seguir fingiendo. Aún así, salí de la cabaña, me sequé la cara, forcé una sonrisa, y fui a ensayar la entrada con mi padre. No sé exactamente cuándo Mauricio empezó a sospechar. Nunca fue del tipo celoso, nunca miró mi teléfono celular ni cuestionó mis salidas. Pero, con el tiempo, creo que los pequeños deslices se acumularon. Una mirada perdida, un silencio incómodo cuando hablaba del futuro, un toque de vacilación cuando me abrazaba. Y tal vez fue el instinto, ese sexto sentido que tenemos cuando amamos de verdad a alguien. Comenzó a observar más. Prestando atención a mi agenda, mis mensajes, mi estado de ánimo. Y aunque tenía miedo, seguí fingiendo que todo estaba bajo control. 2 días antes de la boda, tuvo acceso a mi viejo teléfono celular. El que usé antes de cambiar de número y borrar mis pistas con Gabriel. Pensé que había eliminado todo, pero dejé una carpeta archivada en la copia de seguridad de Drive. Y hubo fotos, mensajes y audios. Cosas que ni siquiera recordaba haber enviado. Registros de noches juntos, de conversaciones íntimas, de confesiones. Y lo peor, un vídeo. Un vídeo hecho sin mi conocimiento, en una de las noches que estuve con Gabriel. No mostró todo, pero dejó muy claro lo que estaba sucediendo. Era imposible negarlo. Mauricio no me enfrentó de inmediato. Actuó en silencio, con frialdad quirúrgica. En lugar de gritar, llorar o echarme de casa, organizó todo de una manera despiadadamente eficiente. Creó un correo electrónico, adjuntó el vídeo, copias impresas de los mensajes, fotos nuestras en el motel, extractos de conversaciones. Y lo envió a todos los invitados a la boda, familiares, amigos, compañeros de trabajo, incluso algunos conocidos más lejanos. El tema era simple: cancelación de boda. Cuando me enteré, mi mundo se derrumbó. El grupo familiar quedó en shock. Los mensajes llegaron como una avalancha. Entré en pánico. Mi celular explotaba con notificaciones, llamadas, mensajes de gente que no sabía qué decir. Algunos preguntaron si era verdad. Otros, más directos, me llamaron repugnante, falso, egoísta. Los padres de Mauricio inmediatamente me bloquearon. Mis propios tíos empezaron a decir que yo era una vergüenza. Mis amigos desaparecieron. Y lo peor fue ver las caras de mi familia. Pura decepción, una mezcla de disgusto y enojo. Mi madre estaba llorando, mi padre ni siquiera podía mirarme. Fue como si hubiera muerto y me hubiera despertado en un funeral donde todos deseaban que yo no existiera. Fui a casa de Mauricio ese mismo día. Le rogué que me escuchara. Abrió la puerta, me miró a los ojos y dijo: «No tienes idea de lo que destruiste». Intenté explicarme, intenté decir que me había perdido, que me arrepentía. Simplemente dijo: «Estoy enojado porque pensaste que podías engañarme hasta el final». Y cerró la puerta. En ese momento, la moneda cayó. Ya no había lugar para regresar. No fui solo la mujer que hizo trampa. Yo era la mujer que, embarazada de otro, intentó jurar amor eterno delante de todos.
Y todos lo sabían. Días después, cuando todavía intentaba soportar el peso de la exposición, mi cuerpo empezó a fallar. Tuve sangrado abundante, fiebre, dolor intenso. Terminé siendo llevado de urgencia al hospital. Solo. Gabriel desapareció. Mauricio ni siquiera quería saberlo. Mi madre apenas podía mirarme. Y allí, un amanecer gris, perdí a mi bebé. El bebé que fue consecuencia de mi error, pero seguía siendo mío. Lloré en silencio, con una enfermera tomándome de la mano. Por primera vez me sentí realmente vacío. No tenía a nadie más, ni siquiera esa pequeña vida que iba creciendo dentro de mí. Después de perder al bebé, estuve hospitalizada 2 días más. Los médicos dijeron que el estrés emocional fue un factor determinante. Quería decir que eso era todo, pero la verdad es que mi cuerpo se rindió conmigo. No pude llorar más. Era como si ya se me hubieran agotado todas las lágrimas. Permanecí en silencio, mirando el techo blanco, tratando de entender dónde exactamente me había perdido. Ni mensajes, ni visitas, ni gestos de cariño. Incluso el silencio pareció juzgarme. Cuando me dieron el alta, caminé sola hasta la parada del autobús, llevando una bolsa con mis documentos y nada más. Intenté volver a casa de mis padres, pero mi padre ni siquiera abrió la puerta. Mi madre salió, me miró con ojos llorosos y me dijo: «Tienes que afrontar esto sola». Escuchar esto de la persona que me acunó cuando tenía fiebre fue como un cuchillo. Regresé al pequeño departamento que compartía con Mauricio, o mejor dicho, compartía hasta que él cambió la cerradura y dejó todas mis cosas en una bolsa negra frente a la puerta. Me sentí como una mierda. Ni siquiera separó la ropa interior. Tomé las bolsas y las llevé a casa de un amigo del colegio que aún no me había bloqueado. Estuve en el sofá durante 2 semanas. La escuela me cerró. Eso me dolió de una manera que ni siquiera esperaba. Me encantaba enseñar. Mis alumnos, hasta entonces, me enviaban mensajes cariñosos, diciendo que me extrañaban. Pero después del escándalo, todo se convirtió en el hazme reír. Hicieron un montaje con mi cara. Usaron mi historia como broma en un grupo de WhatsApp. Vi mi nombre convertirse en un meme. Y yo, que siempre había sido discreta, que huía de las chozas, de la exposición, me estaba tragando una ola de vergüenza pública. Ni siquiera podía salir a comprar pan sin sentir unos ojos taladrándome la nuca. Gabriel me envió un breve mensaje después de enterarse del aborto espontáneo. Dijo: «Lo siento». Solo eso. Nada más. No me preguntó si estaba bien, no se ofreció a ayudarme. Era como si también hubiera borrado nuestra historia. Tal vez tenía miedo, tal vez me odiaba por haber elegido al final a Mauricio. Pero la verdad es que, aunque él quisiera estar cerca, yo no quería verlo. Porque fue con él con quien crucé la línea, fue con él con quien me perdí. Y ahora, cada recuerdo de él le picaba como ácido en la piel. El amor se convirtió en rechazo. El deseo se convirtió en ira. Empecé a tener ataques de pánico. Por la noche me despertaba sin aliento, sudando y con el corazón acelerado. El sonido de la notificación del celular me provocó náuseas. Cualquier risa en la calle me hacía pensar que hablaban de mí. No podía comer ni dormir. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Intenté buscar ayuda psicológica a través del SUS, pero la cola era interminable. Pensé en vender mis cosas, pensé en desaparecer de la ciudad. Incluso escribí una carta de despedida, pero no tuve el valor de terminarla. En el fondo, algo en mí todavía quería sobrevivir. Ni siquiera si fuera para pagar por todo lo que había causado. Las consecuencias no fueron solo sociales y emocionales. Económicamente me quebré. Perdí mi salario, mi estabilidad, mi reputación. Tuve que vender mi auto para pagar el alquiler y la comida. Empecé a dar clases privadas online, ocultando mi rostro y cambiando mi nombre en los perfiles. Hasta el día de hoy evito mostrar mi identidad. El miedo a ser reconocido todavía me persigue. E incluso con el paso del tiempo, la sensación de ser observado nunca desapareció. A veces me despierto sintiendo que todo fue un mal sueño. Pero luego recuerdo el dolor en mi cuerpo, el peso en mi pecho, y sé que todo era demasiado real. Cargar con la culpa era como vivir con una piedra en el pecho todos los días. No importa lo que hice, dónde estaba, ella estaba allí. No se trataba solo de Mauricio. Fue por mí, por el bebé, por mi familia, por los estudiantes que creyeron en mí. Fue porque fui cobarde, porque no paré antes, porque me dejé llevar por una emoción destructiva.
A veces me encontraba escribiendo textos largos tratando de justificar todo, pero en el fondo sabía que no había justificación. Lo que hice estuvo mal. Así. Y saber esto me estaba devorando por dentro. Durante meses evité cualquier tipo de contacto humano más profundo. Fingí que estaba bien cuando enseñaba en línea, pero apagué la cámara y me derrumbé. No podía confiar en nadie. Pensé que todos me iban a señalar, recordarme, castigarme. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera era necesario. Me castigué a mí mismo. Reviví todo en bucle, recordando los momentos en los que podría haberme detenido. Las noches en las que salía de la cama de Gabriel directo a la mesa con Mauricio. Como ella lo miró a los ojos y mintió. Esa se convirtió en mi penitencia diaria. Empecé a escribir en un diario. Era la única manera de sacar esos pensamientos de mi cabeza. No fue una terapia, pero me proporcionó algo de alivio. Todo lo pongo ahí, sin filtro, arrepentimientos, añoranzas, vergüenzas, recuerdos. A veces rompía las páginas, enojado conmigo mismo. Otras veces abrazaba el cuaderno como si fuera lo único que todavía me aceptaba. Fue extraño. Quería ser perdonado, pero no sentía que mereciera el perdón. Quería seguir adelante, pero no podía dejar de lado la culpa. Era como si mi pasado me hubiera marcado con un hierro candente. Y ahora, yo lo era. Intenté contactar con un psicólogo voluntario a través de una ONG. Fue uno de los primeros pasos para salir del hoyo. Ella no me juzgó. Me escuchaste. Y me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo, todavía tenía derecho a existir. No se trataba de borrar lo que pasó, sino de entender por qué pasó. Comencé a aceptar que no era un monstruo, sino una persona destrozada que tomaba decisiones terribles. El proceso fue lento. Doloroso. Pero me dio fuerzas para empezar a mirar hacia adelante con un mínimo de esperanza. Todavía muy herido, todavía sin rumbo, pero vivo. Algunas personas empezaron a regresar poco a poco. Una ex amiga de la universidad me envió un mensaje diciendo que sabía que yo no era lo que decían. Un exalumno me encontró en línea y dijo que extrañaba mis clases. Pequeños gestos que, por simples que fueran, me dieron un poco de calidez. Nunca volví a ser el mismo. La confianza que tenía en la gente, y en mí mismo, se rompió. Pero comencé a comprender que empezar de nuevo no se trataba de fingir que no pasó nada. Fue vivir a pesar de lo sucedido. Y eso, por difícil que fuera, era algo. Poco a poco comencé a recrear una rutina. Cuidar mi salud, intentar comer mejor, caminar por las mañanas, respirar sin miedo a que me reconozcan. Todavía con miedo, todavía con cicatrices. Pero caminando. El nuevo comienzo no fue ni hermoso ni inspirador. Era una situación solitaria, dura y silenciosa. Pero fue real. Y aunque lo había perdido todo, incluso a mi hijo, ahí comencé a reconstruirme. Ladrillo a ladrillo. Dolor por dolor. Y por una vez, nada de mentiras. Hoy, casi 2 años después de todo, todavía llevo las marcas de esa etapa. Algunas cicatrices se han cerrado, otras todavía pican de vez en cuando, recordándonos que nunca desaparecerán por completo. Vivo solo ahora, en un barrio sencillo. Doy clases de literatura online con otro nombre. Nunca he puesto un pie en un salón de clases físico desde que sucedió todo. A veces, cuando hablo de tragedias en novelas con mis alumnos, pienso en cómo mi propia historia parece una de esas que leemos con enfado hacia el protagonista. Y tal vez eso sea exactamente lo que merezco. No sé exactamente dónde está Mauricio hoy. Escucho que volvió a trabajar con todo, que está de viaje, que tiene nueva novia. Estoy feliz por él. Mismo. No merecía lo que le hice. A veces me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si hubiera sido honesto. Si tan solo hubiera tenido el coraje de enfrentar mis sentimientos confusos antes de hundirme en el caos. Pero luego recuerdo que la vida no da repeticiones. Y ese arrepentimiento no cambia nada, solo enseña. Y si algo he aprendido de todo esto es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale más que una mentira bien dicha. En cuanto a Gabriel, desapareció de mi vida por completo. Bloqueó mis redes, cambió de número y nunca más volví a saber de él. A veces pienso que era mejor así. No sé si lo que sentí por él fue amor o carencia. Pero sé que lo que vivimos fue destructivo. Me entregué a él como si estuviera tratando de llenar un agujero que él ni siquiera sabía que existía. Y el precio lo era todo. Hoy entiendo que no era lo que realmente quería, sino la adrenalina de escapar de la monotonía. La ilusión de estar vivo.
sentir algo. Pero vivir a expensas de la ilusión tiene un alto costo. Todavía tengo días malos. Todavía tengo pesadillas. Todavía me despierto en mitad de la noche pensando que todo va a volver a suceder. Pero hoy, al contrario de lo que sentía antes, puedo levantarme. Puedo mirarme en el espejo y decir, cometiste un error. Pero todavía estás aquí. Tuve que perderlo todo para comprender que el amor propio no nace de perdonar a los demás, sino de enfrentar nuestros propios fantasmas. Tuve que quitarme todas las máscaras, enfrentarme a la Julia que no quería ver, para poder reconstruirme con cierta honestidad. Y eso, por muy cruel que fuera, fue liberador. Si esperas redención, no sé si la tengo. Si esperas un final feliz, tampoco puedo prometerlo. Pero si quieres saber si es posible continuar después de cometer tantos errores, la respuesta es sí. Duele, cuesta, duele, pero es posible. No hay magia. No hay vuelta atrás. Pero hay una manera. Un camino difícil, solitario, pero real. Un paso a la vez, un día a la vez. Todavía tropiezo, todavía me cuestiono, todavía me siento avergonzado. Pero lo sigo. Porque detenerse sería rendirse a la peor parte de mí. Y esa parte la dejé ahí atrás. ¿La mayor lección de todo esto? Nunca subestimes el poder de la verdad. Nunca juegues con el corazón de alguien solo porque el tuyo está arruinado. Nunca trates el amor como una distracción. Y nunca jamás pienses que puedes controlar las consecuencias de una mentira. Pensé que podía ocultar, calcular y resolver todo por mi cuenta. Pensé que el amor era suficiente. Pero habría bastado con decir la verdad. Habiendo afrontado el final con dignidad. Habiendo tenido el coraje de no arrastrar a nadie a mi abismo. Si pudiera volver atrás, lo habría hecho todo diferente. Pero como no puedo, solo puedo continuar. Realmente. Y con pesar. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.